Soy el doctor Carlos Enrique Mendoza, soy médico, cirujano, epidemiólogo, investigador asociado. El día de hoy estaré conversando con ustedes en relación a una pregunta que nos hace muchas personas y nos cuentan qué sabemos de la seguridad de las vacunas. Muchas de las personas se asustan y dicen, mire, escuché un video o vi una publicación de una investigación de un caso de trombocitopenia después de las vacunas. Usted tiene razón. En realidad lo que nosotros hacemos es una vigilancia de las vacunas, una vigilancia de medicamentos. El objetivo final es tratar de prever que no exista ningún daño a la salud, que puedan ser identificados fácil y oportunamente alguna consecuencia que tenga algún medicamento o alguna vacuna. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos sistemas de vigilancia activos y sistemas de vigilancia pasivos. La mejor vigilancia es la vigilancia mixta. La vigilancia pasiva es aquella vigilancia en la cual en un centro hospitalario, por ejemplo, o en una clínica, llega un paciente a consultar. Y bueno, de esta forma se anotan sus datos y se vigila cierta enfermedad. Y la vigilancia activa es esa salida para ir a identificar esos casos y tratar de relacionarlos. La vigilancia mixta es la que hace un buen sistema de vigilancia y en el caso de las vacunas se tiene esto. ¿A qué me refiero? Me refiero que hay muchos hospitales que nosotros hablamos que son hospitales centinela. Si una vacuna con anterioridad se sabe que podría causar, por ejemplo, alguna patología, voy a poner de ejemplo una pericarditis o una miocarditis, pues entonces uno tiene que estudiar en realidad si se debe a la vacuna. ¿Cómo lo hace? Trata de investigar cuando no existía la vacuna, 5 años anterior, si estaba produciéndose esa miocarditis o esa pericarditis en determinado grupo de personas, con qué características, etcétera. Y se compara con los datos que actualmente se tienen ya incluida la vacuna. Y de esa forma, más algunos estudios más de laboratorio y con expertos en el tema, puede uno evaluar la causalidad de esta vacuna, por ejemplo, en relación a un efecto secundario. Lo que se intenta hacer es obtener señales de alerta, señales que se comparten con otros países para poder prever. Recuerde usted que ahorita tenemos 9 vacunas con autorización emergente, una Pfizer ya autorizada por FDA, pero se acercan aproximadamente 260. Por eso es que es muy importante mantener un sistema de vigilancia activo y oportuno. ¿Qué significa un EVADIE? Un EVADIE es eventos de interés especial, que son los que yo les comento que se evalúan constantemente en algunos hospitales y se trata de hacer esta relación con los factores que podrían estar ocasionando una vacuna. Y un ESAVI es un efecto secundario probablemente atribuido a la vacuna. Y existen ESAVIs graves y existen ESAVIs no graves. Entre los ESAVIs no graves, por ejemplo, es lo que le sucede a la mayoría de las personas, un dolor de cabeza, un dolor en el lugar de la aplicación, enrojecimiento, algún rash, padecer algunos síntomas de la enfermedad, pero de una manera leve. Estos ESAVIs responden bien a medicamentos para quitar estas molestias y no duran más de 72 horas. Ahora bien, si se trata de una erupción cutánea, pues entonces cosas leves, pues entonces responderán a ibuprofén o algún medicamento antialérgico, por ejemplo. El objetivo de esta vigilancia es obtener oportunamente estos datos. Ahora, cuando los ESAVIs existen, también ESAVIs graves, pues son los ESAVIs aquellos que llegan a un centro hospitalario que ponen en peligro la vida del individuo y deben de notificarse. Pero yo le cuento ahora que usted debe de tener seguridad porque existe un sistema de vigilancia en la cual se hacen análisis de causalidad. Y aquí es importante saber que la gente muchas veces piensa que un médico es únicamente la persona que está frente al paciente y que le receta algo cuando el paciente se enferma, un médico curativo. Y no es así, existen diferentes ramas. Así como existe un médico especialista para los niños, que es un pediatra, un médico especialista, por ejemplo, para el corazón, que es un cardiólogo, existen médicos que trabajan exclusivamente para prevención, otros médicos que trabajan para saber, ejemplo, los virus o las bacterias y su propagación, y otros médicos que se encargan para ver las tendencias de cada una de las enfermedades, para poderlas estudiar. Este grupo de personas se junta en lo que nosotros hablamos de una sala situacional.
Y así como en las películas sale que se discuten casos con otros médicos, en estos casos también se discuten las frecuencias de cada uno de los países para poder tomar conductas. La frecuencia de las enfermedades, por ejemplo, es compartida y esa vigilancia genómica para identificar diferentes cepas, por ejemplo, es compartida en los continentes y con diferentes países previo a acuerdos ya establecidos. Pero nuevamente tratan de estudiarse a profundidad los ESAVIS graves. Debe de identificarse cualquier paciente que haya sido inmunizado y que haya muerto, por ejemplo, para identificar si tiene una relación directa con la vacuna o es un acontecimiento aislado. Cualquier situación que ponga en peligro la vida de un ser humano, que prolongue su hospitalización y que haya sido inmunizado, es investigada. Se investigan también los casos de discapacidad y de incapacidad, que son dos términos totalmente diferentes. La discapacidad son problemas físicos o somáticos que impiden a realizar actividades, y la incapacidad es dejar de producir alguna enfermedad por un periodo determinado. También se investigan si existen anomalías congénitas, por ejemplo, en el caso de inmunizaciones para embarazadas, si existen abortos. Todo este tipo de ESAVIS graves son investigados a profundidad. El objeto es generar la confianza a la población y garantizar que una vacuna, por ejemplo, no esté produciendo un daño, y si se identifica de esa manera, pues suspenderlo en lotes, etcétera. Se investiga si los efectos son en conglomerados, 2 o más personas en el mismo sitio de vacunación, por ejemplo, si han aumentado su número de frecuencias o si son reacciones nuevas. Es importante que si usted tiene alguna reacción la notifique, porque van a ser investigadas si fuera el caso. También existen errores de producción o de calidad de la vacuna que se han descrito pues en la historia de la medicina, confusiones a veces de las personas que inmunizan con otro medicamento, etcétera. Hay el caso ahorita de Corea, que identificó que en un lote pues había visto que habían grumos y pues que la vacuna estaba contaminada en ese lote. Y esa investigación y esos controles de calidad hacen que ese lote, por ejemplo, sea aislado y que no se inmunice a la población con ese tipo de medicamentos para guardar la seguridad. Todas estas investigaciones se hacen por cada uno de los países y se comparten. Se hace un análisis exhaustivo de cada uno de los casos. El objetivo es que este grupo de expertos pueda dictaminar si en realidad cada uno de estos efectos tiene una causa directa. Pero lo más importante con todos estos análisis y graficación es evaluar los riesgos y los beneficios. Acá lo que se hace es evaluar en qué porcentaje está produciendo algún efecto secundario y si es necesario sacarlo del mercado o disminuirlo, pero teniendo en cuenta la cantidad de vidas salvadas. Y eso es lo que está pasando. Sí existen reacciones graves, por ejemplo, pero sin embargo es mucho más el beneficio que se obtiene al tener a la mayoría de la población inmunizada. Compartir esa información con los países fortalece los sistemas de vigilancia. En cada continente pueden ocurrir cuestiones diferentes y a esto es lo que nosotros le llamamos seguridad de las vacunas. Yo me cuido y cuido a los demás. Lo invito a que usted continúe con sus medidas de bioseguridad, su utilización de la mascarilla. Si no debe de salir de su casa, no salga, inmunícese. Evidentemente es una protección que usted va a tener. Muchas gracias. Si les sirvió el video, trate de compartirlo con amigos o con seres queridos. Gracias.